El restaurante estaba lleno, cada mesa ocupada por comensales ansiosos por probar lo que Michael afirmaba que eran sus versiones innovadoras de la cocina asiática tradicional. Las copas de vino de cristal tintineaban mientras los meseros se movían entre las mesas, llevando platos de comida que hacían que mi pecho se llenara de recuerdos de la cocina de mi abuela. Mi nombre es Mei Lin, y a los 35 años, estaba viendo a mi esposo llevarse el crédito por generaciones del legado culinario de mi familia. Los dumplings que mi bisabuela perfeccionó durante la guerra, la receta de salsa que mi abuela llevó consigo cuando emigró a América, la mezcla especial de especias que había pasado de generación en generación entre las mujeres Lin, todo ahora se servía bajo el nombre de creaciones originales del chef Michael Harrison. La salsa es mi propia mezcla especial, lo escuché decirle a un crítico gastronómico en la barra, su voz resonando en el abarrotado espacio. Me tomó años perfeccionarla. Apreté con más fuerza mi pequeño bolso de cuero, sintiendo el peso de la carta de mi abuela en su interior. Si tan solo supiera lo que descubrí aquella lluviosa tarde de marzo, mientras ordenaba cajas en el ático de mi abuela. Hace 3 meses, mi abuela falleció tranquilamente mientras dormía, mientras el resto de la familia se enfocaba en los arreglos del funeral. Yo me encargué de organizar sus pertenencias. Fue entonces cuando encontré el viejo baúl arrinconado contra la pared del ático, cubierto de polvo pero aún bien cerrado con llave. La llave había estado colgada en un listón rojo alrededor del cuello de mi abuela cuando murió. La guardé, sin saber que habría hasta ese momento en el ático. Dentro del baúl, debajo de capas de tela cuidadosamente preservada, encontré un libro encuadernado en cuero. No cualquier libro, era la verdadera colección de recetas de mi abuela, con fotografías, recortes de periódico y notas detalladas que databan de la China de los años 40. Pero lo más importante fue que encontré cartas, docenas de ellas, documentando el origen de cada receta, el desarrollo de cada técnica, y lo más crucial, pruebas de los negocios de mi abuela desde hace décadas. Michael no sabía nada de esto, creía haber encontrado oro cuando halló lo que pensaba que era el único libro de cocina de mi abuela, el que ella había dejado a la vista en su cocina, el mismo que él fotografió página por página mientras yo trabajaba, creyendo que no me daría cuenta. Lo observé ahora, moviéndose por su restaurante con la confianza de un hombre que creía haber cometido el robo perfecto. Había pasado el último año planeándolo, probando recetas en secreto, reuniéndose con inversionistas, todo mientras me decía que trabajaba hasta tarde en su empleo de mercadotecnia. ¿Más vino, señora?, me preguntó un mesero, interrumpiendo mis pensamientos. Negué con la cabeza, manteniendo la vista en Michael mientras él encantaba a los presentes con su charla. Siempre había sido bueno en eso, hacer que la gente creyera en él, confiara en él, invirtiera en sus sueños. Fue lo que me atrajo a él hace 10 años, cuando nos conocimos. El secreto, lo escuché decir a otro grupo de comensales, está en el proceso de fermentación, una técnica ancestral que descubrí en mi investigación culinaria. Casi me reí. Esa técnica ancestral había sido una innovación de mi tía abuela, desarrollada en una época en la que los recursos eran escasos y la conservación de alimentos era crucial. La historia detrás de ella estaba documentada en detalle en una de las cartas de mi abuela, junto con la solicitud oficial de patente que presentó en 1962. Una patente que seguía vigente, una patente de la que Michael no tenía idea. Mi teléfono vibró discretamente en mi bolso. Era un mensaje de Grace, mi abogada. Todo está listo, solo di la palabra. Respiré hondo, recordando el último año, como vi a Michael fotografiar el libro de cocina cuando pensaba que dormía, como noté que probaba recetas en nuestra cocina a altas horas de la noche, como poco a poco retiraba nuestros ahorros para financiar este restaurante. No dije nada, no hice nada para detenerlo. Tal como me enseñó mi abuela, a veces, la mejor venganza requiere paciencia. El crítico gastronómico tomaba notas ahora, elogiando la complejidad única de los platillos que habían sido perfeccionados durante generaciones en las cocinas de mi familia. Michael se deleitaba con los elogios, su pecho inflado de orgullo que no le correspondía. ¿Y el nombre?, preguntó el crítico. ¿Por qué Hidden Dragon? Michael lanzó su historia ensayada sobre inspiración y creatividad, sobre cómo el nombre representaba los sabores ocultos en sus recetas originales. Lo que él no sabía era que Hidden Dragon había sido el primer restaurante de mi abuela en América, inaugurado en 1965 y vendido en 1980. La marca había sido cuidadosamente mantenida todos estos años, transmitida junto con las recetas. Me puse de pie, alisando mi vestido negro. Era el momento. Le había permitido a Michael disfrutar de su momento en el reflector, creer que su robo había pasado desapercibido. Ahora era el momento de mostrarle exactamente en qué se había metido. Mientras me dirigía a la cocina,
Pasé junto a la gran fotografía que Michael había colgado en la entrada, él mismo, con su chaqueta de chef, luciendo serio y profesional. A su lado, un artículo enmarcado que había escrito sobre su viaje culinario, lleno de verdades a medias y mentiras descaradas. Empujé las puertas de la cocina, ignorando las miradas sorprendidas del personal. Estas eran las recetas de mi abuela que estaban cocinando, y las estaban haciendo mal. Los dumplings eran demasiado gruesos, la salsa demasiado dulce, el sazón desequilibrado. Disculpe, señora, comenzó uno de los cocineros de línea. Esta área es solo para el personal. Le mostré mi teléfono, enseñándole el correo que había recibido esa mañana de mi abogada. En realidad, dije con calma, como dueña legal de estas recetas y de la marca Hidden Dragon, tengo todo el derecho de estar aquí. La cocina quedó en silencio. A través de la ventana que daba al comedor, vi a Michael aún charlando con el crítico gastronómico, ajeno a lo que estaba a punto de suceder. Saqué la carta de mi abuela, la que encontré en el ático aquella lluviosa tarde de marzo. Sus palabras, escritas décadas atrás, resonaron en mi mente. Mi querida May, si estás leyendo esto, significa que alguien ha intentado tomar lo que le pertenece a nuestra familia. Recuerda lo que te he enseñado. La paciencia es la hoja más afilada y la verdad el escudo más fuerte. Todo lo que necesitas para proteger nuestro legado está en este baúl. Úsalo sabiamente. Lo había usado sabiamente. Pasé 3 meses construyendo un caso irrefutable mientras veía a Michael construir su restaurante sobre sueños robados. Ahora era el momento de que aprendiera exactamente lo que había tomado y de quién. Alguien llame a Michael, dije al personal atónito. Díganle que su esposa está aquí para hablar sobre las recetas familiares que ha estado sirviendo. Los ojos del chef principal se abrieron con comprensión. Uno de los cocineros salió apresurado hacia el comedor. A través de la ventana, lo vi susurrarle algo al oído a Michael. Observé cómo la confianza en su rostro se desvanecía mientras giraba hacia la cocina. ¿Esto era solo el comienzo? El personal de la cocina trató de parecer ocupado mientras claramente se esforzaban por escuchar cada palabra. Michael me agarró del brazo e intentó llevarme a su oficina, pero me mantuve firme. No, dije con claridad. Vamos a tener esta conversación aquí mismo, donde tu equipo pueda conocer la verdad sobre las recetas que han estado cocinando. Estás haciendo un escándalo, Siseo. Es mi noche de inauguración. ¿Tu noche de inauguración? Solté una risa suave. Hablemos de eso. Hablemos de cómo estás sirviendo las empanadas de mi bisabuela, las mismas que perfeccionó mientras alimentaba refugiados durante la guerra. La receta que escribió en caracteres chinos tan detallados que sería imposible que la hubieras desarrollado tú solo, a menos que, de repente, aprendieras a leer chino tradicional. El rostro de Michael palideció ligeramente. Me inspiré en técnicas tradicionales. Oh, continué, sacando un montón de fotografías de mi bolso. Podríamos hablar de esto. Imágenes de las cámaras de seguridad de nuestra casa, mostrándote fotografiando el libro de cocina de mi abuela a las 2 de la mañana mientras yo dormía. Muy inspirado, ¿no? El chef principal dejó de fingir que trabajaba y observaba nuestro intercambio con creciente preocupación. Otros miembros del personal estaban congelados en sus estaciones. Los platillos estrella del restaurante a medio preparar en sus mostradores. May, intentó de nuevo Michael, usando el tono calmado que empleaba cuando trataba de manipular una situación. Estás molesta, lo entiendo, pero esto es un negocio. Vi una oportunidad. ¿Para robar a mi familia? Lo interrumpí. Para apropiarte de recetas que han pasado de generación en generación, de patentes que siguen vigentes y de una marca que nunca te perteneció. Eso captó su atención. ¿Qué marca? Sonreí, sacando otro documento de mi bolso. Hidden Dragon, el restaurante de mi abuela, abierto en 1965, vendido en 1980, pero la marca ha sido mantenida todos estos años. ¿Quieres ver la documentación? El color desapareció por completo de su rostro. Sabía que había gastado prácticamente todo nuestro dinero en este restaurante, nuestros ahorros, préstamos de amigos, incluso una segunda hipoteca sobre nuestra casa, todo invertido en un negocio construido sobre un robo. No lo harías, susurró, esto lo arruinaría todo. ¿Cómo arruinaste mi confianza? Pregunté en voz baja. ¿Cómo arruinaste nuestro matrimonio en el momento en que decidiste robar a mi familia? Las puertas de la cocina se abrieron de nuevo y Grace entró, seguida por 2 abogados más de su firma. La vista de ellos hizo que Michael diera un paso atrás. Señora Harrison, dijo Grace con formalidad, manteniendo nuestra fachada profesional para el registro, ¿está lista para proceder? Asentí y luego me dirigí al personal de la cocina. Todos aquí deben saber que, a partir de este momento, están trabajando con propiedad intelectual robada. Cada receta, cada técnica,
Cada método de preparación está legalmente protegido. Si continúan usándolos, serán personalmente responsables por los daños. El chef principal apagó inmediatamente su quemador y se alejó de la estufa. Otros lo siguieron, algunos quitándose los delantales. No puedes hacer esto, protestó Michael, pero su voz carecía de convicción. Los inversionistas deberían haber hecho una mejor diligencia, interrumpió Grace con suavidad. La señora Harrison tiene documentación que prueba la propiedad de su familia sobre estas recetas desde 1940. Las patentes sobre varias técnicas clave siguen siendo válidas, y el problema de la marca registrada por sí solo sería suficiente para cerrar este negocio. A través de las ventanas de la cocina, podía ver cómo la confusión se extendía por el comedor mientras la comida dejaba de salir. El crítico gastronómico miraba su reloj y varios clientes intentaban llamar a los meseros. Podemos resolver esto, dijo Michael desesperado. Estamos casados. La mitad de todo es mía de todas formas. Saqué un último documento, los papeles de divorcio que había preparado semanas antes. Ya no, y estas recetas nunca fueron parte de nuestros bienes matrimoniales. Pertenecen al fideicomiso familiar Lynn, establecido mucho antes de que te conociera. El rostro de Michael se torció de ira. Planeaste esto, acusó, esperaste hasta la noche de apertura, hasta que tuve todo invertido. Sí, admití con calma. Aprendí de mi abuela que el tiempo lo es todo, tanto en la cocina como en la justicia. Grace dio un paso adelante. Señor Harrison, tenemos dos opciones aquí. Una, cerramos este restaurante inmediatamente. Presentamos una solicitud de orden judicial de emergencia y perseguimos el máximo daño por robo de propiedad intelectual. O dos, usted cede la propiedad del restaurante a la señora Harrison como parte del acuerdo de divorcio, y manejamos esta transición en silencio. Michael nos miró, dándose cuenta de lo que estaba sucediendo. No solo viniste a cerrarme, dijo lentamente, viniste a quitarme todo. No, Michael, lo corregí, vine a recuperar lo que ya era mío. La cocina estaba completamente en silencio. A través de las ventanas, vi cómo los clientes comenzaban a irse y el crítico gastronómico tomaba notas con el ceño fruncido. La noche de apertura perfecta de Michael se estaba desmoronando hilo por hilo. Los papeles están listos, dijo Grace, colocando los documentos sobre una estación de preparación limpia. Su elección, señor Harrison. Pero debería mencionar que el crítico gastronómico allá afuera trabaja para un periódico que estaría encantado de publicar una historia sobre el robo cultural y la propiedad intelectual en la industria restaurantera. Los hombros de Michael se desplomaron en derrota. Sabía que estaba atrapado. Cada centavo que tenía estaba atado a este restaurante, y ahora se enfrentaba a perderlo todo o firmarlo a mi nombre. Mientras tomaba la pluma que Grace le ofrecía, pensé en las palabras de mi abuela en su carta: la paciencia es la hoja más afilada y la verdad el escudo más fuerte. Ella tenía razón, como siempre. Las semanas posteriores a aquella dramática noche de inauguración pasaron en un torbellino de documentos legales, reentrenamiento del personal y un cuidadoso rebranding. Michael, habiendo cedido el restaurante y nuestra casa en el acuerdo de divorcio, desapareció a casa de su hermano en Seattle. La crítica feroz del periodista sobre la fallida apertura fue retirada discretamente después de que mi abogada le explicara la situación. Me encontraba en la cocina de lo que ahora era verdaderamente Hidden Dragon, observando a mi tía Lisa mientras demostraba la técnica correcta para doblar las empanadas a nuestro personal. Había volado desde Hong Kong en cuanto se enteró de lo sucedido, trayendo consigo aún más recetas familiares e historias que jamás había escuchado. No, corrigió con suavidad a uno de los cocineros. Debes respetar la masa, sentir cómo quiere doblarse. Estas empanadas alimentaron a nuestra familia durante la guerra, durante la inmigración, durante el comenzar de nuevo en una tierra extraña. Merecen toda tu atención. Sonreí, recordando cómo mi abuela me había enseñado la misma lección cuando era niña. La cocina ahora se sentía diferente, viva con historia y propósito, en lugar de robo y engaño. Grace apareció a mi lado, sosteniendo un montón de papeles. El último trámite de la marca registrada está listo, dijo, y tengo algo más que deberías ver. Me entregó un artículo de periódico. El titular decía: restaurante local celebra un auténtico legado familiar. La historia detallaba cómo Hidden Dragon estaba trayendo de vuelta recetas genuinas con toda su historia y significado cultural. Esto es mejor publicidad de la que Michael jamás habría conseguido, observó Grace. Asentí, pensando en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si Michael simplemente hubiera pedido aprender nuestras recetas familiares. Si hubiera mostrado respeto por su historia y tradición en lugar de intentar robarlas y reclamarlas como suyas. El restaurante estaba en plena preparación para el día. Los meseros estudiaban las historias detrás de cada platillo.
aprendiendo a explicar su significado a los clientes. Los cocineros practicaban técnicas transmitidas por generaciones en mi familia. El aire estaba impregnado con los aromas de mi infancia. Tu abuela estaría orgullosa, dijo Lisa, uniéndose a nosotras después de terminar su demostración de dumplings. Siempre decía que las recetas encontrarían el camino de regreso a casa. Pensé en la carta que había encontrado en su ático, en cómo ella se había preparado para esta posibilidad años atrás. Sabía que alguien podría intentar robarlas, dije. Se aseguró de que pudiéramos protegerlas. Ah, pero hizo más que eso, me corrigió Lisa. Se aseguró de que terminaran exactamente donde debían estar, con alguien que entiende su verdadero valor. El servicio de la comida comenzó, y observé desde la barra cómo los platillos salían de la cocina. Ahora, cada uno se servía con una pequeña tarjeta contando su historia, cuándo se creó, qué lo inspiró, qué miembro de la familia contribuyó a su evolución. Los clientes no solo estaban comiendo comida, sino también historia. Esa noche, después de la hora pico de la cena, me senté en lo que había sido la oficina de Michael, ahora transformada con fotos familiares y las recetas originales debidamente enmarcadas. El libro encuadernado en cuero del baúl de mi abuela ocupaba el lugar de honor en un pequeño altar, junto con su retrato enmarcado. Mi teléfono vibró con un mensaje de Michael. Escuché que el restaurante va bien. Deberíamos hablar sobre compartir las ganancias, ya que yo lo construí. Ni siquiera me molesté en responder. ¿Qué pensará en lo que había perdido por su propia avaricia y deshonestidad? El restaurante no solo iba bien, estaba prosperando. La gente venía no solo por la comida, sino por la autenticidad, las historias, la conexión con un legado culinario que abarcaba generaciones. Un golpe en la puerta de la oficina interrumpió mis pensamientos. Era la señora Chen, la mejor amiga de mi abuela y una anciana respetada en la comunidad. Tenía que venir a verlo con mis propios ojos, dijo, mirando la oficina con aprobación. Tu abuela y yo solíamos hablar de este día. ¿Qué día?, pregunté, ofreciéndole asiento. El día en que Hidden Dragon resurgiría, sonrió. Ella sabía que tú serías quien lo lograría. Por eso te dejó todo, las recetas, la marca registrada, las cartas. Ella vio en ti lo que Michael nunca pudo ver, el corazón de una verdadera guardiana de la tradición. Sentí que las lágrimas picaban en mis ojos. La extraño, admití. Ojalá pudiera ver esto. La señora Chen extendió la mano y la puso sobre la mía con ternura. Lo ve, y está muy orgullosa. No solo protegiste las recetas, May, las honraste, les diste el hogar que merecían. Más tarde esa noche, después de que el último cliente se fue y la cocina quedó limpia, me senté en una mesa de la esquina con un tazón de la sopa de wonton de mi abuela, hecha exactamente como ella me enseñó, con el amor y respeto que cada ingrediente merecía. El restaurante estaba en silencio, excepto por el suave burbujeo de los caldos que se preparaban para el día siguiente. En las paredes, las fotografías contaban la historia de nuestra familia, mi bisabuela cocinando para refugiados, mi abuela inaugurando el Hidden Dragon original, mi tía ganando premios culinarios en Hong Kong, y ahora, mi propio capítulo estaba comenzando. Michael pensó que estaba robando recetas. Lo que nunca entendió fue que estos platillos eran más que listas de ingredientes e instrucciones. Eran la historia de la supervivencia de mi familia, nuestra capacidad de adaptación, nuestra fortaleza. Nunca fueron suyos porque nunca comprendió lo que realmente los hacía especiales, el amor, la historia y la tradición que se doblaban en cada bocado. Una semana después, recibí una última carta del abogado de Michael, intentando una vez más reclamar parte de las ganancias del restaurante. La archivé junto a las cartas de mi abuela, un recordatorio de que, a veces, la mejor venganza no está en la confrontación, sino en permanecer fiel a quien eres y a lo que crees. Hidden Dragon sigue prosperando, no solo como un restaurante, sino como un testimonio vivo del legado de mi familia. Cada día, cuando abro las puertas y respiro los primeros aromas de la mañana, pienso en las palabras de mi abuela sobre la paciencia y la verdad. Ella me enseñó que el éxito no se trata solo de buena comida, sino de honrar de dónde vienes y proteger lo que realmente importa. Las recetas están en casa ahora, donde pertenecen, siendo compartidas de la forma en que siempre debieron ser compartidas, con respeto, con amor y con orgullo por su historia.